Bien, la lección número 12. ¿Ve? Y le hemos puesto por título ¿cuál es la condición de tu mente? ¿Cuál es la condición de tu mente? Y la pregunta es si realmente estamos conscientes de cuál es la condición de nuestra mente. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, Bien. si viera lo que pasó. ¿Qué pasó? Me ha llevado la brisa hasta allá, hasta Montserrat. Y yo no me quiero, yo voy para donde el pastor. Ay, casi que no llego. Dice, si me vas a llevar, llévame para Caracas. Tampoco, pastor. Tampoco. No. Bueno, bien, es que el viento está muy fuerte. Bien, bueno, decíamos eso. El título es ¿cuál es la condición de tu mente? Y si realmente, la pregunta es si realmente estamos conscientes de cuál es la condición de nuestra mente. Si estamos conformes, si estamos de acuerdo, si percibimos que realmente hay cosas sobre las cuales tenemos que poner atención. Eso es importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que somos formados de manera inconsciente desde que nacemos. Y aún antes de nacer ya estamos siendo formados. Según el entorno, si se fuma, si se bebe, si hay alegría, si hay continuas discusiones, todo eso afecta al feto. Todo eso afecta. Y cuando nacemos, pues no te digo, ¿verdad? El entorno donde desarrollamos nuestra vida nos influye. Miramos a nuestros padres, a nuestra madre, la miramos como referente, ¿verdad? Y somos influidos por cómo cada uno de ellos es. Y no solamente por nuestros padres, sino también por nuestros hermanos. La familia en la que nacemos, también el carácter de cada hermano, la situación, la afinidad, las controversias que ocurren entre hermanos, nos van formando. Nos va formando nuestra relación con el resto de la familia, nos va formando. Y nos va formando cuando vamos al colegio. Nos van formando nuestros compañeros de colegio, nos van formando cuando ya somos mayores, los amigos, con quién te juntas, dónde tú vas, cuál es el ambiente. Entonces, cuando venimos al Señor, yo siempre digo, estamos trabajados. Estamos trabajados. Y nuestra mente está formada de una manera que nosotros hemos considerado siempre que es normal, pero que cuando uno se convierte al Señor se da cuenta inmediatamente de que no es normal, no sabemos por qué, no somos tan conscientes de que es algo que está ahí en la mente y en el corazón. No somos tan conscientes, pero cuando nos paramos, como ahora, a estudiar, ¿cuántas veces? Estaba mirando, hace unos días estaba mirando una concordancia, ¿no? Digo, voy a mirar cuántas veces menciona la Biblia, sobre la mente, el cuidado de la mente, Dios hablando a la mente, al corazón, ¿verdad? Y hay montones de pasajes, donde Dios dice que examina el pensamiento, donde dice cuida tus pensamientos, donde dice conforme a tu corazón vas a ser, conforme tú piensas. Bueno, pero hay infinidad. Yo jamás me había parado hasta que, claro, di estos estudios y ya sí te das cuenta de lo importante y la importancia que Dios le da a nuestra mente. Entonces, como decía, venimos trabajados por el enemigo y estamos formados de una manera. Cuando nos convertimos, nos damos cuenta que no. Entonces, si jugabas a cartas, ya te das cuenta que eso no. Si cogías borracheras, te ibas de fiestas, ya te das cuenta. Bueno, pero antes lo veías normal. Antes lo veíamos normal. O sea, en nuestra mente eso era normal. Pero cuando viene la luz, uno empieza a darse cuenta de cosas que realmente, realmente no son normales, ni son correctas, ni son buenas, ni para nuestra vida, ni para nadie, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿realmente eres consciente de cómo está tu mente? Porque a veces nos convertimos, hacemos un desarrollo más o menos de lo más gordo, ¿verdad? Nos damos cuenta que no, pero hay tantas cosas que a veces llamamos carácter, que a veces llamamos costumbre, que a veces llamamos de otras maneras, pero que son cosas que están ahí aún del mundo y que han pasado
1 año, 5 años, 10 años, 15 años de creyentes y aún seguimos teniendo historias en nuestra vida que pues deberíamos haberlas ya cambiado, transformado, ¿verdad? Entonces, todo lo que hay en nosotros, lo bueno y lo malo, son como semillas que se sembraron en nosotros desde que nacimos. Y como digo, desde antes de nacer. Todo. Y claro, esas semillas, pues en unos arraigan más, en otros arraigan menos, porque no todos los hermanos, por ejemplo, de una familia son iguales. Ni piensan igual, ni se comportan igual, ni sienten igual, ¿no? A cada uno, pero lo que sí es cierto es que eso ha ido llegando esas semillas, y esas semillas, algunas de ellas, van arraigando, y bueno, es algo que está científicamente comprobado. Por ejemplo, en una familia donde el padre, la madre son alcohólicos, normalmente de ahí no todos saldrán alcohólicos, pero ahí salen alcohólicos. ¿Por qué? Porque esa semilla arraiga en las personas. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que son de atrás y que las hemos dejado ahí como tal y que están dando frutos. Muchas veces nos damos cuenta de cosas que hacemos, a veces de problemas que ocurren en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo personal, ¿verdad? Cosas que nos afectan y no nos damos cuenta que eso viene porque esos son los frutos de esas semillas que en su momento se sembraron. Entonces darnos cuenta de que cuando viene la luz, el Señor nos alumbra. Dice en la Biblia que Dios es luz, y es verdad. Cuando viene nos alumbra. Y cuanto más cerca estamos de Dios, más luz recibimos. Más conscientes somos, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre de ese pasaje de Isaías, cuando de pronto él tiene una visión y era un profeta de Dios, y era fiel, y era todo santo que se pueda hacer en limpieza de vida, ¿verdad? Pero dice que cuando él se vio en la presencia de Dios, dijo: soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. O sea, tú fíjate, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuanto más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de lo que hay en nuestra vida que no es acorde con lo que Dios está esperando en nuestras vidas. Entonces, porque Dios es luz. Dice en 1 de Juan, capítulo 5 y verso 7. Dice Juan, 1 de Juan, capítulo 5 y verso 7. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y estamos andando en tinieblas, estamos mintiendo. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Dios es luz. Entonces, si tú tienes comunión, si tú estás cerca de Dios, si cuanto más cerca tú estás de Dios, más consciente eres de que hay tinieblas. Entonces, si nosotros no andamos en luz, andamos en tinieblas y decimos que estamos cerca de Dios, pues no casa eso, ¿verdad? No casa. Dios es luz y cuando tú te acercas a Dios, Dios alumbra. Y ahí hay cosas, ¿verdad? Entonces dice que si andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión los unos con los otros. Y luego en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y el verso 19, dice: esta es la condenación. Recordáis que hemos dicho varias veces, lo repetiremos muchas veces. La verdad es la que nos hace libres. Entonces dice la palabra, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Dios viene. Dios nos habla por medio del sentimiento en tu corazón, por medio de la lectura de la palabra, por medio de una predicación, por medio de otra cosa. A un profeta le habló por medio de una burra, ¿verdad? O sea, Dios puede hablar de 1000 maneras, pero te habla. Y tú sabes que eso viene de Dios y que te está hablando a ti personalmente de algo que hay ahí y que tú tienes que sacarlo a la luz. Tienes que quitarlo. Tienes que moverlo, no puedes quedarte con eso, ¿no? Entonces, dice, si tú amas más las tinieblas que la luz, no puedes andar en compañía de Dios, no puedes estar cerca de Dios. Y así vemos, pues, tristemente, tantas personas que se dicen creyentes,
pero que realmente sus vidas, buenas tardes, sus vidas no están acorde con lo que decimos creer, ¿verdad? Si uno se dice cristiano, creyente, tiene que haber cambios en nuestra vida. Tiene que haber una diferencia con la gente de la calle, tiene que haber una diferencia y también tiene que haber un reconocimiento cuando... O sea, ser cristiano no quiere decir que somos perfectos, ser un buen creyente no quiere decir que eres perfecta, ni perfecto, ni muchísimo menos, pero sí que hay un reconocimiento cuando uno se da cuenta, Cuando uno se da cuenta, yo digo siempre que a veces Dios usa a los incrédulos y a los cercanos para hacernos ver que no estamos andando correctamente, ¿no? Yo cuando alguien de la calle que conoces, que le has dado testimonio, viene y dice, te estás haciendo algo que no deberías hacer, hablas de una manera que no deberías hablar, viene y dice, ay, ¿tú eres cristiano? Bueno, pues para mí eso es Dios hablándote. Dios te está hablando. ¿Y qué tienes que hacer? Ay, oye, pues no sé qué, pues todo el mundo tiene, pues ahora me callaré. Entonces, bueno, si te quieres defender, pero lo correcto es que deberíamos darnos cuenta. Esa es la luz que viene. Eso está mal. Y como está mal, yo debo reconocer, eso está mal. Y debo cambiarlo. Lo que yo no quiero. Que la gente vea en mí algo que yo estoy diciendo que soy creyente y no lo soy, ¿verdad? No lo estoy haciendo conforme tal. Entonces, el amor es el amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos revela esto. Igual que nosotros, a nuestros hijos, cuando vemos que no andan bien, que hacen cosas que están mal, que van con compañías que no deberían, que hacen cosas que no deberían, ¿verdad? Pues igual que nosotros les decimos a nuestros... ¿Por qué? Porque los amamos. Yo tuve un problema cuando mi niño, yo tengo 2 niñas y un niño, cuando mi niño era jovencito del todo, 14, 15 años, pues le cogimos fumando, ¿verdad? Y él me dijo, papá, pero es que todos fuman. Y yo dije, sí, pero tú eres mi hijo. Me importa a la gente, claro que me importa, que me entristece que pase, pero es que tú eres mi hijo y Dios hace eso. Cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos exhorta, buenas tardes, cuando Dios nos habla, revela cosas en nuestra vida que no estamos andando, es porque nos ama. Eso no es que Dios viene, esa idea que teníamos antiguamente, ¿verdad? De que Dios está con un garrote ahí acechando a ver quién se equivoca para darle y mandarlo al infierno, ¿no? Esa no es la revelación de parte de la Biblia, ¿verdad? Entonces, decíamos que la lección de hoy se titula ¿Cuál es la condición de tu mente? Y la pregunta es, ¿eres consciente de cuál es la situación de tu mente? ¿Por qué? Porque a veces nos hemos conformado y estamos vegetando casi vegetando en la vida cristiana y no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay un anhelo, no hay... Yo siempre digo que cuanto más tú buscas a Dios y más te involucras con la obra de Dios, más hambre tienes de Dios. Y cuanto menos, menos hambre tienes de Dios. Y cuanto más excusas buscas para justificarte, peor va la cosa, ¿verdad? Entonces, es tiempo de que nos paremos y que reflexionemos. Porque todos, yo sé que es un ideal muy bonito, pero que es así como la palabra de Dios enseña. Todos deberíamos estar manos en la obra. Yo di un estudio sobre el libro de Nehemías, ¿verdad? Y en el libro de Nehemías, ellos estaban en la cautividad, ¿verdad? Dios da gracia a Nehemías y vuelven un montón de gente a Jerusalén y está destruida la ciudad totalmente derribada, las murallas, las casas, todo destruido, ¿verdad? Todo destruido. Y Nehemías, después de ver cómo estaba la situación, convoca al pueblo y dice, levantémonos y edifiquemos para que no estemos en oprobio. Todo el pueblo. Y cada uno dice que se puso a trabajar, no en su propia casa, sino primeramente en la muralla, ¿no? Para que el pueblo pudiese estar protegido si venían los enemigos o lo que fuera, ¿no? Y todos, desde los grandes a los pequeños, los ricos y los pobres, todos estuvieron manos a la obra en la muralla. Y con una mano tenían la paleta y con la otra tenían una espada, porque el enemigo estaba ahí atrás, ahí de fuera, queriendo entrar. Entonces, todos deberíamos estar
haciendo algo para el Señor, algo. Hay trabajo para todos, ¿verdad? Sí. Hicimos una encuesta no hace mucho que pedimos a ver qué personas querían y el pastor me dijo, pues no hay tantos que hayan contestado, ¿verdad? No hay tantos. Y digo, bueno, pues habrá que hacer otro a ver si puede ser. Sí, pues necesitamos, la obra de Dios necesita y no sobra nadie, todo lo contrario, ¿eh? Todos hacemos falta. Así pues es tiempo de que seamos conscientes de cómo está nuestra mente, porque eso va a afectar a nuestra vida. Porque dijimos que primero viene el pensamiento, ese pensamiento se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se convierte en una manera de hablar y esa manera de hablar se convierte en una manera de vivir, ¿eh? Entonces, ahí poníamos el ejemplo, pasa una hermana por ahí, va distraída, no te mira y dice, mira la soberbia, mírala, pues ya la pillaré yo, ya haré. O sea, pensamiento, ¿eh? Sentimiento, hablas y vas y la coge del pelo. ¿Eh? Y a lo mejor la hermana ni se dio cuenta que iba distraída con sus cosas. Entonces, ¿cómo está nuestra mente realmente? ¿Cómo está? Estamos apercibidos, estamos con preparación para abordar. Entonces, tenemos que ver que las cosas van a empezar. No va a ser que hoy lo cojo y ya lo hago, ¿verdad? Todo lleva un proceso. ¿Eh? Todo lleva un proceso. Y ese proceso lleva un tiempo, porque además es adecuado, ¿eh? No podemos cargar más peso del que podemos cargar, ¿eh? Tenemos que llevar el peso que podemos cargar. Así pues, el engaño del diablo nos hace creer, ¿verdad?, que estamos donde de verdad no estamos, ¿eh? Y también al revés, que no estás donde de verdad sí que estás, ¿eh? Entonces, ¿cómo sabremos discernir? Pues por medio del conocimiento de la palabra, por medio de la relación con Dios, ¿verdad? Hemos dicho que Dios es luz, dice la palabra, Dios es luz. Entonces, cuando decíamos antes, cuando tú más te acercas a Dios, más luz recibes. Entonces, si uno tiene dudas, si uno tiene circunstancias en su vida que no entiende muchas cosas, uno debe acercarse a Dios y acercarse a su palabra, porque a través de la Biblia, ¿verdad? La profecía es bonita, pero la profecía que no falla nunca es la de la Biblia, ¿verdad? Esa es la profecía más exacta, porque es la palabra de Dios. Ahí no cabe sentimientos humanos, porque a veces alguien viene y profetiza y te da con su sentimiento, pues te ve así cargado y dice, ay, mira, el Señor te va a levantar, tranquilo, y a lo mejor que el Señor te quiere dar un golpecito para que reacciones, ¿verdad? Pero pueden entrar ahí, pero en la palabra de Dios ahí no entran sentimientos humanos. Lo que Dios dice, lo dice, y está ahí, y está ahí escrito. Entonces, conocer la palabra de Dios. Realmente no conformarnos, ¿verdad? Porque también es cierto que a veces nos adaptamos, venimos al culto, estamos ahí, escuchamos un mensaje, nos bendice, el Señor nos ayuda, ¿verdad? Vemos que ahí estamos bien y ahí nos adaptamos. Y ya no pensamos en más. Pero Dios tiene más que todo eso. Un hermano muy precioso, muy sencillo, que ya está en la presencia del Señor, decía siempre, yo un rinconcito ahí en el cielo. Yo también, un rinconcito en el cielo, vale. Pero ¿y aquí qué? Aquí también yo quiero vivir, quiero sentir, quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver milagros, yo quiero ver bendiciones, yo quiero ver mi familia convertida al Señor, a esos que no le conocen aún, quiero ver a mis amigos, a los que aprecio, que lleguen a conocer al Señor, ¿verdad? Está bien lo del rinconcito en el cielo. Si puede ser más, mejor, ¿verdad? Dice que habrá coronas. Bueno, eso no tenemos que anhelarlo tanto, pero estar en la presencia de Dios es importante, ¿eh? Bien, pues entonces, en la mente del creyente, ¿verdad? Debería haber como un detector, ¿verdad? Un detector que nos diga realmente si lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, lo que está ocurriendo en nuestro entorno, realmente viene de parte de Dios
o no viene de parte de Dios. El diablo quiere que ignoremos que Dios nos está hablando continuamente de ese trabajo que traemos desde que no conocíamos al Señor. Ya dijimos antes que desde que antes de nacer ya estamos siendo trabajados y estamos recibiendo unas semillas de cómo es cada una familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros amigos, los familiares, ¿verdad? Los maestros de la escuela, los compañeros. Eso nos va sembrando una semilla que sin darnos cuenta estamos dando una serie de frutos y que decimos, es que yo soy así. No, es que no eres así. En el Señor no podemos ser así, no. En el Señor no podemos ser soberbios, en el Señor no podemos ser chismosos, en el Señor no podemos hacer lo que nos venga en gana, ¿verdad? No, porque podemos dañar, podemos herir, nos podemos hacer a nosotros también daño, ¿no? Entonces tenemos que tener un discernimiento, ¿verdad? Y entender que todas las batallas empiezan aquí, todas. Entonces, si aquí tenemos vigilancia, si aquí somos conscientes de cómo está nuestra mente y dónde estamos fallando, ¿verdad? Entonces, muchas de las batallas ni siquiera se van a desarrollar. El diablo vino a Jesús ahí en el desierto a tentarle, y ¿qué le dijo? Dijo, tratando de tergiversar la Biblia, le dijo esto y esto y esto, pero el Señor le resistió con la palabra de Dios también, y finalmente, ¿qué pasó? Que se fue de él. Entonces, él no dejó entrar. Es que el peligro es que dejemos entrar. Hemos puesto el ejemplo tantas veces de Adán y Eva, porque lo sabemos todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo llegó a Eva? Pues porque le abrió el camino. Él le hizo una pregunta, el diablo es muy astuto, ¿verdad? Él no va a venir directamente a decirte tal, sino una pregunta, y esa pregunta abrió el camino al diálogo. Y si tú te pones a dialogar con el enemigo, vas a perder. Seguro que te va a liar. Seguro. Él es padre de mentira. Entonces, el enemigo quiere que aceptemos como normal lo que de ninguna manera deberíamos aceptar como creyentes, que eso es normal. Dice en Juan 6:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y lo que Juan 16:13, y lo que verdaderamente nos libera, lo que tiene poder para transformar las vidas. Sí. Juan 16:13. No para que lo busquéis, luego ya en casa lo miráis si queréis. Si os ponéis a buscarlo, os perdéis. Y aparte me perdéis a mí. Bien. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, lo que verdaderamente tiene poder para vigilar y para mantenernos alerta sobre las mentiras del enemigo es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Si yo he hecho una cosa mal y viene a mi corazón tristeza y malestar, yo debo ir delante de Dios y reconocerlo. Lo he hecho mal. Si viene un hermano y me dice, oye, el otro día que me dijiste no sé qué, y si de verdad lo he hecho mal, reconocerlo. ¿Por qué? Porque la verdad me va a hacer libre. Si yo digo que no, y me excuso y busco mil escapes y 1000 salidas, ¿verdad? 1000 excusas, ¿qué va a ocurrir? Pues que me voy a quedar con eso y eso no va a desaparecer de mi vida. Hemos mencionado 1000 veces ya lo que se le exige a una persona que va a Alcohólicos Anónimos y quiere dejar de la bebida, ¿verdad? Lo primero que dice es, me llamo fulanito de tal y soy alcohólico. Y ¡hala! Ahí se ha roto ya una lanza muy fuerte. Entonces, dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Eso libera. La verdad es la que libera. Cuando uno reconoce la verdad, ya está libre. Entonces, si yo me equivoqué y yo lo reconozco y con humildad, pues ya está. ¿Qué me pueden hacer? Me equivoqué, cierto. Decidme qué hago. No, que no lo hagas más, ¿vale? De acuerdo. Pero si yo me mantengo en que no me equivoqué, pues ¿qué pasa?
que ahí viene el conflicto, la confrontación, ahí vienen los divorcios, ahí vienen las peleas, ahí vienen pues todas las cosas, ¿verdad? Así pues, hemos leído varias veces ya en Romanos capítulo 12, versículo 12, lo hemos repetido ese versículo 20 veces, no os conforméis a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Jesús dijo el primer y gran mandamiento, dijo, amarás a Dios, sí, con el corazón, con el espíritu, con el alma y con la mente. Con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. También nuestra mente debe ser rendida a Dios. Él tiene que ser el dueño, porque, como he dicho, el enemigo venimos trabajados por él. Venimos trabajados por él y nos hace creer que lo que sentimos, cómo somos, cómo reaccionamos, lo que decimos, si mentimos o no mentimos, si somos chismosos o no lo somos, que eso es normal, eso es peccata minuta, ¿verdad? Eso no es importante. Y Dios dice, si tú quieres subir otro escalón, tienes que limpiarte. Si quieres subir otro escalón, más cerca de mí, tienes que limpiarte. Así pues, no conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es importante. ¿Cuántas veces, otra vez, la Biblia nos habla de la mente, la importancia de qué dejamos anidar en nuestra mente? ¿Qué pensamientos permitimos que estén en nuestra mente? Nuestra mente forma parte de nuestra humanidad. Eso es físico, ¿verdad? Ahí está, aunque es también espiritual. Y la mente, ¿verdad? Ahí en la mente, ahí hay una batalla, la batalla de la mente, ahí está. Y desde que conocimos al Señor, se desató una batalla. Se desató una batalla. Y ahora, ahí, el Señor está queriendo conquistar, vencer fortalezas que hay aquí en nuestra mente y que nosotros, nuestra carne, la defiende. A ver si me explico. O sea, uno tiene cosas, eso que decíamos antes, es que yo soy así. ¿No? Y a veces somos ofensivos, somos huraños, somos hasta malvados, ¿no? Queremos que la gente... Yo soy así, oye, ¿qué quieres? ¿No? Hace un tiempo, no tanto tiempo, pero hace tiempo, una hermana me dijo, Dios ya sabe cómo soy, ella me entiende. Digo, pues no, porque me hacen mucho daño. No. O sea, reconócelo y lucha por cambiar. Alíate con el Espíritu Santo para derribar esa fortaleza. Eso está ahí. Y hay una batalla continua. Y si no somos capaces de conquistar esas fortalezas de nuestra mente, no vamos a poder ascender. No vamos a poder acercarnos más al Señor. Porque hay ahí... Y ahí es como el EGB, si estás en segundo curso y no apruebas, no pasas de segundo curso, aunque ahora los pasan igual, pero no deberían. Si estás en segundo curso, estás en segundo, no lo sabes. Luego en tercero, así pasa que luego hay tanto abandono, ¿verdad? Escolar. ¿Por qué? Porque van pasando cursos y no saben el segundo, ¿cómo van a saber el tercero? Luego se le junta el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y al final dicen, yo no valgo para estudiar, ¿no? Que es que te dejaron... Entonces... es importante esto. Dice en Gálatas capítulo 5 y verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se están oponiendo entre sí para que no hagáis lo que de verdad queréis hacer. Porque queremos hacerlo bien. Nos gustaría, a veces, yo cuando meto la pata, que la meto, yo me siento fatal. A mí me entra como una congoja en el pecho que me dura 2 o 3 días, ¿verdad? Cuando lo hacemos mal, Entonces, yo no quiero, pero meto la pata. Yo no quiero, de verdad, lo digo delante de Dios y Dios sabe que es cierto. Yo no quiero, pero metemos la pata, nos equivocamos, caemos, ¿verdad? Pero dice que eso es normal, hay una lucha, eso es normal, está la lucha ahí.
Pero, ¿qué es la diferencia? Que cuando uno de verdad ama a Dios, cuando uno no está conforme con esa fortaleza, con ese fallo en tu vida, tú te levantas y luchas contra eso. Se te ve que tú tienes una disposición de arrancar eso de tu vida, no lo quieres, ¿eh? Pero ahí está, eso va a estar ahí. Y ojo, que cuando venzas eso, tranquilo, así hay más, pues para que tú ahora no lo ves, hay más cosas, hay más cosas. Yo eso, que la gente que se piensa que ya es perfecta, que es santa y que ya parece que está inmaculado, que está ya casi flotando. Me acuerdo un hermano, maestro de la Biblia, él, bueno, la verdad que era un hombre muy, muy sabio en la palabra y muy entendido de la palabra, y dice que él invitaba, claro, él era a nivel mundial, iba predicando por muchos lugares, retiros, conferencias y todo eso. Y él dice que él tenía un amigo que era pastor de una iglesia y que este pastor llegó a decirle, mira, se llamaba Costa D, y decía, oye Costa, he recibido la revelación, tengo el cuerpo perfecto, ya soy perfecto. Ah, pero sí, se lo creyó. Y él dijo, bueno, ¿qué le digo yo? Yo me callé, ¿no? Pero no llegó un mes y medio, y le dio un infarto. Y se puso a punto de morir, ¿verdad? Y fue a visitarle, Costa de él, al pastor que era perfecto, y se le quedó mirando así, con cariño, con amor, lo miraba y no le decía nada. Y ya el enfermo le dice, Costa, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que Dios me ha revelado que no tengo el cuerpo perfecto. No, es verdad. O sea, perfectos nunca vamos a ser perfectos. Vas a vencer áreas de tu vida, porque aquí estamos todos y yo sé que muchas cosas han cambiado en nuestra vida, muchas cosas. Desde que conocimos al Señor han cambiado muchas cosas, pero aún queda, bueno. Dice la Biblia que cuando veamos a Jesús cara a cara, entonces ya seremos perfectos. Pero cuando le veamos cara a cara, ya no andaremos por esta tierra. Así pues, el deseo de la carne es contra el espíritu, siempre, siempre. Entonces, si tú determinas, si tú quieres, si tú deseas, si tú anhelas, tranquilo, que el enemigo te va a plantar cara, no se va a conformar. Y lo fuerte de esto es que el trabajo está aquí, dentro de nosotros. El trabajo no está afuera, no es tanto la gente como cómo yo reacciono, cómo yo pienso, cómo yo actúo, ¿verdad? Porque ante las mismas circunstancias no todas las personas se comportan de la misma manera. Hay gente que no tiene mucho dinero y es más feliz que el guerra. Viven felices, cantan, bailan, se van para aquí, se van para allá, no tienen pena. Y otros con lo mismo o con más están amargados, no pueden disfrutar. Bueno, de hecho todos conocéis gente, pues artistas famosos y gente con mucho dinero que se quitan la vida o tienen que depender de las drogas porque no son felices. Entonces, yo no sé por qué digo esto, pero bueno, ahí queda. En Santiago, capítulo 1 y verso 15, Santiago, capítulo 1 y verso 15, dice que entonces la concupiscencia es nuestro deseo de la carne. Esa carne que desea. La carne desea, el espíritu desea, pero la carne también desea. Pues hay una lucha, si no, no habría lucha. Si uno deseara y otro no, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que ha conseguido, ¿verdad? Ha conseguido ponerse por encima del deseo espiritual que tú tienes, Una vez que ha concebido eso, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esa batalla que hay, cuando es la carne la que vence, empieza a generar una serie de consecuencias, de acciones, ¿verdad? Y eso nos va llevando a vivir de una manera que trae a luz, dice la palabra, la muerte. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está manifestando cómo se está sintiendo.
Una cosa es lo que él quería, lo que su espíritu anhelaba, lo que deseaba de verdad. ¿Por qué te abates, alma mía? Está como riñéndose a sí mismo, luchando contra sí mismo, porque la tristeza, porque el deseo carnal, porque todas las cosas venían sobre él, ¿verdad? Y él en su alma se entristecía, pero él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, esa lucha, ¿por qué te abates, alma mía? Es decirte a ti mismo: no vas por el buen camino, eso no lo vas a conseguir, eso no lo quiero, contra eso voy a luchar. Me vas a derrotar una vez, me vas a derrotar 2 veces, pero la victoria final la voy a tener yo. Ese es el verdadero creyente. No el que nunca cae, no el que nunca falla, sino el que no se conforma. Yo puedo caer, lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Puedo caer al suelo con el barro y mancharme y todo eso, pero yo sería un necio si yo me mantuviera en el barro. Porque me caí. No, si me caí y yo de verdad amo la limpieza, amo la luz, amo al Señor, yo me levanto y vuelvo otra vez a empezar. Y no pasa nada. Sí pasa, hay tristeza, pero te levantas y sigues adelante. No te tienes por qué quedar ahí. Así pues, cuando el salmista dice eso, está diciendo: no me voy a conformar a lo que tú quieres arrastrarme a hacer. Espera en Dios. Espera en Dios. Dios señala. Sí. Dios señala. Dios señala que no debemos conformarnos, que debemos desechar esos pensamientos, desarraigar esa semilla que desde pequeños recibimos y que lo hemos vivido por un tiempo como normal, pero que desde que estamos en el Señor nos hemos ido dando cuenta de que no era correcto. Y todos los que estamos aquí, que hemos conocido al Señor, hemos cambiado en muchas cosas. Eso no es. ¿Por qué? Porque había unas maneras, había unas semillas, había unos frutos que nosotros dijimos: esto no es correcto, esto debe estar. Y el Espíritu Santo nos ayudó y limpió nuestro corazón y nuestra mente. Nuestra mente nace de nuevo, pero está contaminada. Hay que limpiarla. Como entrar en una casa donde ha estado manga por hombro por años. Entras en esa casa, los muebles por aquí tirados, llenos de polvo, las cosas rotas, ¿verdad? Basura por los rincones, todo volcado, todo sucio, ¿verdad? Y entras a esa casa, es tu casa, es nueva, es para ti, ¿verdad? Y empiezas a hacer ¿qué? A limpiar, ¿no? A limpiarla. Y a coger cosas que no vas a usar, que son trastos, ¿verdad? Habrá cosas que sí podrás usar en esa casa vieja. Habrá cosas que dirás: oye, esto vale, esto, mira, esto bonito y tal, lo pongo aquí. Hay cosas, en la gente del mundo hay cosas buenas. La gente que vive en el mundo hay cosas buenas. No todo maldad. Gente buena, muy buena. Entonces, perdón, que se ha puesto ahí una historia, esta siempre se ponen cosas. Entonces entras a esa casa y lo primero que haces es limpiarla. Y después, ¿qué haces? No la dejas vacía. Porque dice la palabra que si un cuerpo, una vida, es liberada de espíritus malos, si queda limpia y queda bonita, ¿verdad? Pues luego viene otra vez y si está vacía, se vuelve a meter. Entonces, tú no la dejas vacía, la empiezas a llenar. Pones una cerradura nueva, por si acaso la vieja alguien le tiene la llave, pones una cerradura nueva, empiezas a limpiar todo, empiezas a decorarla a tu gusto, y empiezas a adornarla, a dejarla bonita. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Así pues, debemos pensar y asumir que eso nos va a llevar tiempo. Tú no entras en la casa y haces así, pum, y lo limpias todo en un momento, ¿verdad? Lleva tiempo. No sé si recordáis, mencionamos un versículo cuando en Deuteronomio capítulo 7 y verso 22. Deuteronomio capítulo 7 y verso 22. Allí habla el Señor al pueblo de Israel que va a conquistar la tierra prometida. Y le dice el Señor: no os la voy a dar toda de golpe. Y la razón que da Dios dice: ¿para qué?
las fieras salvajes no se multipliquen y no os destruyan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros recibimos todos los beneficios del Señor, todas las bendiciones del Señor, toda la sabiduría del Señor, toda la grandeza del Señor, ¿verdad? Pues posiblemente nos va a hacer más daño que bien, porque al final pensaremos, una no lo valoraremos y otra pensaremos que es que lo merecemos, ¿verdad? Entonces no entenderíamos del amor, de la misericordia, del poder de Dios obrando en nuestra vida junto con el Espíritu Santo en nuestra vida. Así pues, las fieras del campo, a mi entender aquí, se refieren a esas cosas que no nos harían bien si lo tuviéramos todo fácilmente. No lo valoraríamos, ¿verdad? No daríamos la gloria a Dios. Pensaríamos que es nuestro, que lo merecemos y que lo tenemos porque es nuestro. Así pues, lo volvemos a repetir. Reconocer el problema, sobre todo delante de Dios, es el primer paso para ser liberados. Es el primer paso para ser bendecidos. Es el primer paso para retomar una relación cercana a Dios. Reconocer lo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? No va a poder haber renovación en nuestra mente si no somos conscientes. Estábamos diciendo, ¿estás consciente de cómo está tu mente? ¿Realmente sabes cómo está tu mente? ¿Estás discerniendo que ahí hay cosas que no te están haciendo bien y que no están haciendo que reacciones bien, que hables bien, que vivas bien? ¿Realmente eres consciente? Si no somos conscientes de eso, Dios no podrá jamás transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto debe ser algo, por una parte, voluntario tuyo, que tú y Dios y tú, lo acordéis, tú lo quieras, tú lo desees. Y que realmente seas consciente de que Dios está haciendo la obra y que eso está ahí y que hay que cambiarlo. Dios dice en Proverbios 23, 26, dame, oh hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El enemigo quiere llevarnos siempre a la desesperación. Por eso el enemigo en nuestra mente sobredimensiona todos los problemas, todas las dudas, todos los temores, todas las circunstancias, ¿verdad? Lo sobredimensiona para que nos agobie y nosotros digamos que lo dejamos. ¿Por qué no nos lo puede arrebatar de nuestra mano? Él no puede quitárnoslo. Si Dios nos lo da, Él no nos lo puede quitar. La única manera que tiene de que tú no lo disfrutes, de que tú no crezcas en el Señor, de que tú no tomes victoria en tu vida, es que tú mismo renuncies a eso. ¿Y cómo lo consigue el enemigo? Sobredimensionando. Tú no puedes, tú no sabes, tú no vales, a ti no te quieren, no va a salir, te va a faltar. Y uno se lo cree y uno abandona, ¿verdad? Así pues, ese es su propósito. Y Dios permite esto, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que seamos conscientes. Que seamos conscientes de que eso es. Dios lo sabe. Claro que lo sabe todo, ¿verdad? Dios lo sabe, por eso nos habla de esa manera. Dios sabe que solo la verdad nos va a hacer libres. Y por eso nos habla tantas veces de lo mismo. Tenemos que luchar. Si confiamos en Dios y en su palabra, va a llegar la transformación. En Isaías 51:1 dice, mirad la piedra de donde fuisteis arrancados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mira para atrás, dice el Señor, mira para atrás. ¿Cómo era tu vida antes de llegar al Señor? ¿Y cómo has ido evolucionando? Fíjate ahora, reflexiona. Date cuenta de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la has dejado un hueco allí, de la cantera de donde fuiste arrancado. Mira de dónde te sacó el Señor. Esa es la alarma del viento,
Y Dios tiene como, el diablo tiene como empeño entorpecer todo eso. Debemos tener claro en qué dirección debe andar nuestra vida y eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a ser conscientes de cómo está nuestra mente. Si tú sabes a dónde quieres ir en el Señor, tú vas a saber discernir cuando venga algo que te diga para acá. Estaba hablando con un hermano el otro día, ya termino con esto, y le explicaba, le decía, ¿verdad?, que la vida cristiana es, pues tú vas con tu coche y tú quieres ir a Madrid, por decir un sitio, ¿verdad? Y tú coges la carretera y te empiezas a ir pum, pum, pum. Y ya cuando llevas un buen viaje largo, te das cuenta, parece ser que no vas para Madrid. Te das, oye, estas señales parece que no. Y de pronto, pues ves que no, que va, que esto no es, que ves señales ahí que pone Barcelona, que no sé qué. Y pues esto no es Barcelona. Y bueno, pues puedes hacer dos cosas. Continuar por ahí o darte la vuelta. Te puedes dar la vuelta cuando tú quieras. Cuando tú entiendas que a donde te está llevando esa manera de pensar y de ser y de vivir no es donde tú quieres ir, tú te puedes parar. Incluso aunque haya llegado a Barcelona, que es el final, que ya te has hundido, no importa. Si tú en Barcelona te has dado cuenta que tú quieres estar en Madrid, por suponer, ¿verdad?, pues no pasa nada. Desde Barcelona te puedes volver a Madrid. No sé si me explico. Claro. Tú puedes pararte en cualquier momento y darte cuenta que esos pensamientos, esas ideas, esa forma de vida no te están llevando a donde tú quieres ir con el Señor. Y como no quieres ir ahí, si estás a mitad camino de lo contrario, pues bueno, dices, no, es que no quiero ir ahí. Y me doy la vuelta y empiezo a andar en el camino correcto. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Entonces, bien, lo dejamos aquí terminamos esta clase. No sé si ahora alguien tiene alguna pregunta.